Gira el coche ahora, Antonio. Ahora. Mi voz salió tan alta que mi esposo casi choca con otro vehículo en la carretera. Mis manos temblaban mientras sostenía aquella bolsa negra que mi hijo me había pedido que llevara. Dentro de ella, escondido entre ropa inocente, había algo que cambiaría a nuestra familia para siempre. Durante 15 años ayudé a mi hijo financieramente, sacrifiqué mis ahorros, le presté dinero que nunca regresó. Pero nunca imaginé que sería capaz de esto. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Margarita, tengo 67 años, y siempre creí que mi mayor propósito en la vida era ayudar a mi familia. Mi esposo Antonio y yo trabajamos toda la vida para ahorrar una jubilación cómoda. Nuestro único hijo, Felipe, de 42 años, había perdido su trabajo hace 6 años y desde entonces vivíamos en un ciclo interminable de préstamos que, en el fondo, yo sabía que nunca serían pagados. Todo comenzó con pedidos pequeños. Mamá, ¿puedes ayudarme con la renta este mes? Prometo que te pago cuando cobre. Pronto vinieron las cuentas de agua, luz, los útiles escolares de mi nieto Pedro, los pagos del coche nuevo que no tenían condiciones para comprar. Antes de darme cuenta, estaba manteniendo a toda su familia. La esposa de Felipe, Renata, siempre me trató con una educación fría. Nunca mostró gratitud genuina por los sacrificios que hacíamos. Yo veía el modo en que ella rodaba los ojos cuando mencionaba que necesitábamos tener más cuidado con el dinero, como si fuera mi obligación seguir bancando su estilo de vida. Hace 2 meses, cuando me pidieron 25,000 pesos para inscribir a Pedro en un colegio particular porque lo estaban intimidando en la escuela pública, finalmente puse un límite. Ya no puedo más, hijo. Nuestro dinero de la jubilación se está acabando. Vamos a buscar otra escuela pública, hablar con la dirección sobre el bullying. La mirada que me dio Felipe en ese momento fue como si lo hubiera traicionado, como si decir no, después de años diciendo sí, fuera un crimen imperdonable. En las semanas siguientes, el trato cambió drásticamente. Ya no me dejaban ver a Pedro los fines de semana. Cuando llamaba, siempre tenían excusas. Está durmiendo. Estamos saliendo ahora. Tiene mucha tarea. Cada negativa era como una puñalada en mi corazón. Entonces, hace 3 días, llegó la sorpresa. Felipe llamó, sonando más animado que en los últimos meses. Mamá, estamos pensando en hacer un viaje a Tequesquitengo este fin de semana. Un amigo nos prestó su casa de campo. Creemos que sería genial ir todos, para que Pedro pase un tiempo con los abuelos. ¿Qué te parece? Mi corazón se aceleró de alegría. Finalmente una oportunidad de ver a mi nieto, de arreglar las cosas. ¡Claro, hijo! ¡Nos encantaría ir! Genial. Ah, y mamá, ¿podrías llevarnos una bolsa extra? Nuestro coche ya está lleno con las cosas de Pedro. Sin problema, respondí sin dudar. En la mañana del viaje, Felipe y Renata aparecieron con una bolsa negra común. Nada sospechoso en ella. La pusimos en nuestro coche y acordamos que ellos nos seguirían justo detrás en la carretera federal 150 hacia Tequesquitengo. Llevábamos casi 2 horas en la carretera cuando sonó mi celular. Era Felipe. Mamá, la bolsa que te dimos, no la abriste, ¿verdad? Aquella pregunta me causó un escalofrío instantáneo. Había algo extraño en su tono. No, ¿por qué la abriría? Por nada. Es que te amo, mamá. ¿Sabes eso, verdad? En 40 años, mi hijo me había dicho esas palabras tal vez media docena de veces. Y nunca así, de esa manera, como una despedida. Felipe, ¿qué está pasando? Nada, mamá. Sigan conduciendo. Nos vemos en la caseta de cobro. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Algo estaba terriblemente mal. Antonio, para el coche. ¿Qué? Estamos en la carretera, Margarita. Para ahora, grité. Mi esposo se orilló en el acotamiento. Felipe y Renata pasaron junto a nosotros, tocando el claxon. Le pedí a Antonio que encendiera las luces de emergencia como si tuviéramos un problema en el coche. Con el corazón acelerado, abrí la bolsa negra. Aparté algunas camisetas, un pijama infantil,
un estuche de lápices de colores de Spider-Man que reconocí como un regalo que le di a Pedro en su cumpleaños. Y entonces, en el fondo, encontré paquetes envueltos en plástico negro. Mi sangre se congeló. Incluso a mi edad, yo sabía exactamente lo que era aquello. Eran sustancias ilícitas, muchas de ellas. «Dios mío, Antonio», susurré, mostrándole a mi esposo. Nos estaban usando de mulas. Felipe y Renata habían planeado usar a sus propios padres como transportadores de sustancias ilícitas, sabiendo que una pareja de ancianos probablemente no sería revisada con tanto rigor en las barreras policiales de la carretera. El destino nunca fue una casa de campo en Tequesquitengo. Íbamos a algún lugar donde entregarían la mercancía. «¡Gira el coche ahora, Antonio! ¡Ahora!», grité, sintiendo una mezcla de pánico y rabia que nunca había experimentado. Mi marido me miró con los ojos desorbitados, pero no cuestionó. Hizo un retorno en la primera oportunidad, mientras yo veía por el espejo retrovisor el coche de Felipe detenerse y empezar a volver también. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Antonio, su voz temblando tanto como sus manos en el volante. «Llama a la policía», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «Nuestro propio hijo estaba dispuesto a mandarnos a la cárcel, Antonio. No tenemos elección». En el momento en que Antonio marcó el 911, sentí como si estuviera traicionando mi propia sangre. ¿Pero qué elección teníamos? Si éramos atrapados con esa cantidad, pasaríamos nuestros últimos años en una celda de prisión. «Emergencia, ¿cuál es su situación?», respondió una voz femenina. Antonio me miró, su rostro pálido como el papel. «Necesito reportar un suceso. Nuestro hijo puso sustancias ilícitas en nuestra bolsa sin nuestro conocimiento. Estamos en la carretera federal 150, kilómetro 107, con dirección a la capital». Mientras mi esposo hablaba, vi por el retrovisor el coche de Felipe acercándose a alta velocidad. Mi corazón se disparó. «Antonio, vienen detrás de nosotros». «La señora necesita mantener la calma», dijo la voz del otro lado de la línea. «Una patrulla ya está siendo enviada a su ubicación». «No confronte a los sospechosos. Sigan conduciendo normalmente si pueden». El coche de Felipe se emparejó con el nuestro y él gesticulaba frenéticamente para que paráramos. Renata estaba en el asiento del pasajero, su rostro contorsionado en una expresión que yo nunca había visto antes, miedo mezclado con rabia. «Sigue conduciendo», le susurré a Antonio. «No pares». Mi esposo aceleró, pero nuestro coche antiguo no era rival para el vehículo más nuevo de Felipe. Él se nos adelantó y frenó bruscamente, forzando a Antonio a detenerse para no chocar. «Dios mío, ¿qué hacemos ahora?». Antonio parecía desesperado, todavía con el teléfono en la mano. «Aseguren las puertas», instruyó la policía. «No salgan del vehículo». Felipe salió del coche y vino corriendo hasta nuestra ventanilla. Su rostro estaba rojo, los ojos desorbitados. Golpeó el vidrio con fuerza. «Mamá, ¿qué están haciendo? ¿Por qué dieron la vuelta?». Apreté la mano de Antonio, buscando fuerza. «No abras», le imploré. Felipe continuó golpeando. «Mamá, abre esa puerta. ¿Qué fue lo que pasó?». Miré a los ojos de mi único hijo, el niño que acuné en las noches de fiebre, que lloró en mi regazo cuando fue rechazado por primera vez, que me dio mi único nieto. Ahora, a sus 42 años, estaba dispuesto a sacrificar a sus propios padres para resolver sus problemas financieros. «Sabemos lo que hay en la bolsa, Felipe», le dije lo suficientemente fuerte para que me escuchara a través del vidrio. «Llamamos a la policía». El rostro de él se transformó. La rabia dio paso al shock, luego al pánico. «¿Ustedes qué? ¿Se volvieron locos? Esto va a destruir nuestras vidas». «Tú ibas a destruir las nuestras, hijo», respondí, las lágrimas resbalando por mi rostro. «¿Por qué hiciste esto?». «Le debemos dinero a gente peligrosa, mamá. Era la única salida. Iban a lastimar a Pedro». Renata apareció a su lado, agarrando su brazo. «Vámonos, Felipe. Ahora». Felipe me miró una última vez, una mezcla de miedo y traición en sus ojos. «Acabaste con todo, mamá». Corrieron de vuelta a su coche y aceleraron a toda velocidad, dejando marcas de neumático en el asfalto. «Se están fugando», Antonio informó a la policía. «Las patrullas ya están en camino. ¿Cuál es la descripción y la placa del vehículo?».
Suministramos la información, sintiendo como si cada palabra fuera una puñalada para nuestro propio hijo. 15 minutos después, que parecieron una eternidad, 2 patrullas policiales se detuvieron a nuestro lado. Mostramos la bolsa, contamos toda la historia. Lloré descontroladamente mientras explicaba cómo habíamos mantenido a nuestro hijo y su familia durante años, cómo recientemente habíamos establecido límites, cómo él había planeado esta reconciliación solo para usarnos como transportadores de drogas. Señora, lo que hicieron hoy fue muy valiente, dijo un policía mayor, su mirada comprensiva. Lamentablemente, vemos muchos casos donde criminales usan a ancianos y familiares como mulas precisamente porque rara vez son abordados en los retenes. Ustedes probablemente salvaron sus propias vidas hoy. Me quedé sentada en el acotamiento, sosteniendo la mano de Antonio mientras se llevaban la bolsa y registraban nuestra declaración. Una policía se acercó con un vaso de agua. ¿Y mi nieto?, pregunté, mi voz casi desvaneciéndose. Pedro solo tiene 10 años. Estaba en el coche con ellos. Estamos en búsqueda del vehículo ahora. Si el niño está con ellos cuando sean localizados, el DIF será activado para garantizar su seguridad. Sentada allí, en medio de la nada, entre el cielo abierto y el asfalto caliente, pensé en todas las veces que había cedido a los pedidos de Felipe, todas las veces que renuncié a mis necesidades para satisfacer las de él, todas las veces que ignoré las señales de que algo estaba mal porque quería creer que mi hijo todavía era la persona que crié para ser. «Vamos a llevarlos de vuelta a casa», dijo el policía. «Necesitan estar disponibles en caso de que tengamos más preguntas». En el camino de vuelta me quedé en silencio absoluto, mirando por la ventana los paisajes que horas antes habían parecido tan prometedores. Antonio sostenía mi mano, su pulgar haciendo pequeños círculos en mi piel, como siempre hacía cuando yo estaba angustiada. ¿Hice lo correcto?, pregunté finalmente, mi voz quebrándose. ¿Y si lastiman a Pedro? ¿Y si...? Margarita. Antonio me interrumpió, su voz firme a pesar de los ojos llorosos. Ellos pusieron drogas en nuestra bolsa. Estaban dispuestos a dejar que nos encarcelaran. Eso no es amor, no es familia. Hiciste lo único que podías hacer. Pero aquella noche, sola en la cama que compartí con Antonio por 45 años, no pude dormir. Me quedaba imaginando dónde estaría Pedro, si estaría asustado, si entendería por qué la abuela había traicionado a sus padres. El teléfono sonó a las 3:17 de la mañana. Contesté antes del segundo tono. «Señora Margarita», era la voz de la policía. «Encontramos a su hijo y a su esposa intentando cruzar la frontera estatal. Están detenidos». «¿Y mi nieto?», pregunté, mi corazón casi saliéndose por la boca. «El niño está bien, está con la asistente social ahora. Como parientes más cercanos, ustedes tienen preferencia en la custodia temporal, si lo desean». No dormí el resto de la noche. Antonio y yo nos sentamos en el pequeño porche trasero, mirando las estrellas desaparecer mientras el día amanecía. No necesitamos hablar mucho. Después de 45 años juntos, nuestros silencios decían más que palabras. «Vamos a buscar a Pedro», dije finalmente, cuando el sol ya coloreaba el horizonte. «¿Estás segura, Margarita? ¿Tenemos edad para cuidar a un niño de 10 años?» Miré a mi esposo, a sus manos callosas de una vida de trabajo, a los ojos que ahora mostraban el peso de una traición impensable. «¿Qué elección tenemos? Es nuestro nieto. No puedo dejarlo ir a un albergue o a una familia desconocida. No después de todo esto». Antonio asintió lentamente. «Siempre has tenido un corazón más grande que el mundo». A las 8 de la mañana estábamos en el DIFE, Desarrollo Integral de la Familia. La consejera, una mujer de mediana edad con ojos amables, nos recibió en su sala pequeña y sofocante. «Pedro está bien físicamente, pero está muy asustado y confuso», explicó. «No entiende por qué sus padres fueron llevados por la policía, ni por qué no puede ir a casa». «¿Qué le dijeron?», pregunté. «Solo que hubo un problema y que necesitábamos encontrar un lugar seguro para que se quedara por ahora. Creemos que es mejor que ustedes le expliquen de la manera que consideren apropiada». Cuando Pedro entró en la sala, mi corazón se encogió. Parecía tan pequeño, tan vulnerable con su camiseta de Batman arrugada y el pelo despeinado.
Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, estaban rojos e hinchados. ¿Abuela? Su voz era solo un susurro. ¿Dónde están mi papá y mi mamá? Abrí mis brazos y él corrió hacia mí, enterrando el rostro en mi pecho como hacía cuando era más pequeño. Sentí sus lágrimas mojando mi blusa. Vamos a casa, mi amor, le dije suavemente, acariciando su cabello. Vamos a casa y allí hablamos. ¿Está bien? En el camino a nuestra casa, Pedro se quedó quieto en el asiento trasero, abrazado a la mochila escolar que la asistente social había recogido en su casa. Ocasionalmente, nuestras miradas se cruzaban por el retrovisor y yo intentaba sonreír de manera reconfortante. En casa, preparé chocolate caliente. Siempre fue la bebida reconfortante de nuestra familia. Y nos sentamos los tres en la mesa de la cocina. Pedro, comencé, eligiendo las palabras cuidadosamente. Tus padres hicieron algo malo, algo contra la ley, y por eso van a necesitar estar lejos por un tiempo. Sus ojos se desorbitaron. ¿Son bandidos? La pregunta inocente y directa me golpeó como un puñetazo. ¿Cómo explicarle a un niño que sus padres no son monstruos, sino personas desesperadas que tomaron decisiones terribles? No, mi amor, son personas que se equivocaron. Las personas buenas a veces hacen cosas malas cuando están asustadas o desesperadas. Fue por el dinero, ¿verdad? Preguntó Pedro, sorprendiéndome con su percepción. Ellos peleaban mucho por dinero. Mi mamá siempre decía que si tú ayudabas más, nosotros no estaríamos en esta situación. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Así era como Renata me retrataba a su propio hijo? ¿Como una abuela avara que se negaba a ayudar lo suficiente? Pedro, abuela y abuelo ayudaron a tus padres por muchos años, explicó Antonio, su voz gentil pero firme. Les dimos mucho dinero, más de lo que podíamos, de hecho. Pero a veces, no importa cuánto des, nunca es suficiente si la persona no sabe administrar. Pedro movió su cuchara en el chocolate, creando pequeños remolinos. Lo sé, yo los oía discutir a veces. Papá decía que era solo un préstamo más, y mamá decía que ustedes se lo debían por ser su único hijo. Cada palabra de Pedro era una revelación dolorosa de cómo éramos vistos por la familia de mi hijo. No como personas generosas que sacrificaron su propia seguridad financiera, sino como un banco que nunca cerraba, una fuente de recursos a ser explotada. Pedro, ¿sabes por cuánto tiempo vas a tener que quedarte aquí? Preguntó, cambiando de tema. La señora del DIF dijo que puede ser un tiempo largo, que va a depender del juez. Levantó los ojos, súbitamente alarmado. ¿Ustedes también me van a mandar lejos? Nunca, respondí con firmeza, extendiendo la mano para sostener la suya. Esta es tu casa ahora, por el tiempo que necesites. En los días siguientes, establecimos una nueva rutina. Inscribimos a Pedro en la escuela pública cerca de casa, la misma donde Antonio había sido conserje antes de jubilarse. Compramos útiles escolares nuevos, algo de ropa, e intentamos crear un ambiente de normalidad en medio del caos en que se había convertido nuestras vidas. Una semana después de la detención de Felipe y Renata, recibimos la visita de un abogado. «Quieren verlos», dijo, sentado en nuestra sala. «Están detenidos preventivamente mientras el caso avanza a juicio». «¿Y qué tienen que decir?», preguntó Antonio, su voz más dura de lo que jamás le oí. «Alegan que fueron forzados por narcotraficantes, que estaban siendo amenazados y no vieron alternativa. Están pidiendo que ustedes paguen por su defensa». Solté una risa amarga que no reconocí como mía. ¿Después de todo lo que hicieron? ¿Después de intentar convertirnos en criminales? ¿Todavía creen que pueden pedirnos dinero? El abogado parecía incómodo. También mencionaron que, si ustedes no ayudan, pueden alegar que ustedes sabían de las drogas, que fue un plan conjunto. Antonio se levantó tan rápido que la silla casi se cae. «Salga de nuestra casa ahora», ordenó señalando la puerta, «y dígale a mi hijo que si se atreve a acusarnos, yo mismo voy a testificar en su contra. Dígale que tenemos las grabaciones de las llamadas a la policía, que tenemos testigos de que descubrimos las drogas e inmediatamente pedimos ayuda. Dígale que no somos los idiotas que él pensó que éramos». Después de que el abogado se fue, Antonio se sentó pesadamente en el sofá, cubriendo su rostro con las manos.
Fue una de las pocas veces que lo vi llorar en todos nuestros años juntos. Antonio, susurré, sentándome a su lado. ¿Crees que hicimos algo mal al criarlo? ¿Cómo nuestro hijo se convirtió en esta persona? Él negó con la cabeza lentamente. No sé, Margarita. Quizás dimos demasiado. Quizás él nunca aprendió que las acciones tienen consecuencias porque siempre estábamos allí para arreglar todo. Aquella noche, mientras Pedro dormía en el cuarto que había sido de su padre, Antonio y yo hicimos un pacto. No permitiríamos que nuestro nieto creciera con la misma sensación de derecho que había corrompido a Felipe. Le enseñaríamos responsabilidad, trabajo duro y, sobre todo, integridad. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la prisión. Era Felipe. ¿Aló? Mi voz salió vacilante, insegura. Mamá. La voz de Felipe sonaba diferente por el teléfono de la prisión. Más dura, más fría. Me quedé en silencio, sin saber qué decirle al hijo que había intentado usarme como mula de sustancias ilícitas. Destruiste nuestras vidas, continuó cuando se dio cuenta de que yo no hablaría. ¿Sabes lo que les pasa a personas como yo en la cárcel? ¿Sabes por cuánto tiempo puedo quedarme aquí? Sentí que mis rodillas flaqueaban y me senté en la silla más cercana. Era surrealista oír a mi hijo, el niño que crié, acusarme por estar sufriendo las consecuencias de sus propias acciones. Felipe, logré decir finalmente, pusiste sustancias ilícitas en nuestra bolsa sin nuestro conocimiento. Tú y Renata planearon usar a sus propios padres como transportadores de drogas. ¿Y ahora me culpas por llamar a la policía? Era nuestra única oportunidad, mamá. Le debemos dinero a gente peligrosa. Iban a lastimar a Pedro. Después de que te negaste a pagar su escuela, no te atrevas. Interrumpí, mi voz temblando de rabia. No te atrevas a usar a tu hijo como excusa. Los ayudamos por 6 años. 6 años. Dimos dinero que ni siquiera teníamos para sostener un estilo de vida que ustedes no podían pagar. Y cuando finalmente dijimos no a un colegio particular carísimo, ¿decidieron convertirnos en criminales? Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Cómo está Pedro?, preguntó finalmente, su voz súbitamente más pequeña. Está con nosotros. Está seguro. Está en la escuela. Y por primera vez en mucho tiempo está en una casa donde no necesita oír discusiones constantes sobre dinero. Quiero hablar con él. Eso ya no depende de mí, Felipe. Hay un proceso legal ahora. El juez va a determinar cuándo y cómo pueden tener contacto. Oí un suspiro pesado. Mamá, por favor, necesitas ayudarnos. Necesitas pagar un buen abogado. Por la familia, por Pedro. No, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. Se acabó, Felipe. El dinero se acabó. La confianza se acabó. Cruzaste una línea que no puede deshacerse. Te vas a arrepentir de esto, dijo, y pude oír la rabia creciendo nuevamente. Cuando yo salga de aquí. Si estás amenazando a tus propios padres ahora, Felipe, sugiero que pienses bien, interrumpí. Cualquier amenaza será reportada inmediatamente a las autoridades. Voy a cuidar a Pedro y darle la estabilidad que él merece. Es mi única responsabilidad ahora. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Antonio, que había oído todo desde la puerta de la cocina, se acercó y me abrazó en silencio. Nos quedamos así, 2 ancianos apoyándose mutuamente, intentando procesar cómo nuestro único hijo se había convertido en un extraño amenazador. Las semanas se transformaron en meses. La vida con Pedro trajo una rutina nueva y sorprendentemente reconfortante. Él iba a la escuela por la mañana. Yo preparaba su almuerzo y lo ayudaba con las lecciones. Por la tarde, Antonio lo llevaba a jugar fútbol en el campito del barrio o a andar en bicicleta. Por la noche, nos sentábamos juntos a cenar, algo que rara vez sucedía en su casa, como descubrimos. Pedro nos contó que generalmente comía solo viendo televisión mientras sus padres discutían en otra habitación. «Abuela», me preguntó Pedro una noche, mientras yo le arreglaba las cobijas, ¿por qué mis padres peleaban tanto por dinero si ustedes los estaban ayudando? La pregunta me tomó por sorpresa. Pedro era mucho más perceptivo de lo que imaginábamos. Bueno, cariño, a veces las personas quieren más de lo que pueden tener.
Tus padres querían una casa grande, coches nuevos, viajes, escuela cara para ti, pero no tenían suficiente dinero para todo eso. Abuelo y yo ayudamos mucho, pero aún así no era suficiente para el estilo de vida que ellos querían. Pedro se quedó pensativo. En su casa, mi mamá siempre decía que la culpa era de ustedes por no ayudar más, que si ustedes nos amaran de verdad, darían más dinero. Cada revelación de Pedro era como una pequeña puñalada. Era doloroso descubrir cómo Felipe y Renata me habían retratado a su propio hijo, como una villana avara, no como la abuela que había sacrificado su propia seguridad financiera por ellos. Pedro, el amor es mucho más que dar dinero. Es estar presente, es enseñar lo que está bien, es poner límites cuando es necesario. A veces decir no es la forma más difícil de amar a alguien. Él asintió lentamente. ¿Como cuando no me dejas comer chocolate antes de cenar porque te preocupas por mi salud? Sonreí. Exactamente así. A medida que los meses pasaban, Pedro floreció. Sus notas mejoraron, hizo amigos en el barrio, y poco a poco, las preguntas sobre cuándo volverían sus padres se hicieron menos frecuentes. No por falta de amor, me di cuenta, sino porque finalmente estaba experimentando la estabilidad que todo niño merece. El juicio de Felipe y Renata fue programado para 6 meses después de la detención. Como testigos principales, Antonio y yo seríamos llamados a declarar. La idea de testificar contra mi propio hijo me dejaba físicamente enferma, pero yo sabía que era necesario. No solo por la justicia, sino para mostrarle a Pedro que incluso las decisiones dolorosas son necesarias cuando se trata de hacer lo que es correcto. Una semana antes del juicio, recibí una carta de Renata. Me sorprendió. Ella nunca me había escrito antes. Con cierta aprensión, abrí el sobre. Querida suegra, espero que esta carta la encuentre bien. Sé que usted probablemente me odia ahora, y tiene todo el derecho. Lo que hicimos fue imperdonable. Usarlos a usted y a Antonio de esa manera. No tengo excusas. La prisión te da mucho tiempo para pensar. He estado pensando en todas las veces que usted nos ayudó y cómo yo siempre quise más. Cómo hablé mal de usted a Pedro. Cómo manipulé a Felipe para que pidiera más y más. La verdad es que yo nunca aprendí a vivir dentro de nuestras posibilidades. Siempre creí que merecía más de lo que tenía. Y cuando usted y Antonio estaban allí, listos para cubrir nuestras deudas, era fácil seguir así. No estoy pidiendo perdón, ni dinero para abogados, solo quería que supiera que, a pesar de todo, estoy agradecida porque usted esté cuidando de mi hijo. Él merece algo mejor que los padres que tiene. Renata. Releí la carta varias veces, intentando encontrar la manipulación entre líneas, pero por primera vez desde que conocí a Renata, sus palabras parecían sinceras. Le mostré la carta a Antonio, que la leyó en silencio. ¿Qué piensas?, pregunté. Él suspiró profundamente. Creo que la prisión puede cambiar a las personas. A algunas para peor, a otras, quizás para mejor. ¿Crees en ella? No sé, Margarita, pero creo que es lo más cercano a una disculpa que vamos a recibir. El día del juicio me puse mi mejor vestido, no por vanidad, sino por respeto a la solemnidad del momento. Pedro se quedó con la vecina. Decidimos que no necesitaba pasar por el trauma de ver a sus padres en el tribunal. El tribunal estaba sorprendentemente lleno. Aparentemente, el caso de padres ancianos siendo usados como mulas por sus propios hijos había atraído la atención de los medios locales. Me senté al lado de Antonio en la primera fila, mis dedos entrelazados con los de él, buscando fuerza. Cuando Felipe y Renata entraron, esposados y vistiendo el uniforme de la prisión, mi corazón se encogió. Felipe parecía haber envejecido 10 años en 6 meses. Estaba más delgado, con ojeras profundas y una barba que nunca antes había tenido. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo antes de que él desviara la suya, incapaz de encararme. Renata, por otro lado, me miró directamente y asintió levemente, como si reconociera mi presencia. Había algo diferente en ella, una humildad que nunca había existido antes. El juicio comenzó con las acusaciones siendo leídas.
tráfico de drogas, intento de uso de terceros sin consentimiento para transporte de sustancias ilícitas, asociación con el narcotráfico. Cada palabra era como una puñalada. Cuando fui llamada a testificar, mis piernas temblaban tanto que necesité apoyarme en la balaustrada para subir al estrado de los testigos. El fiscal me hizo preguntas sobre los años de apoyo financiero, sobre la negativa reciente de la colegiatura, sobre la extraña reconciliación y la invitación para el viaje. «Señora Margarita», preguntó el fiscal, «¿cuándo exactamente se dio cuenta de que algo estaba mal?» Tragué saliva, mirando brevemente a mi hijo antes de responder. Fue cuando Felipe llamó durante el viaje para preguntar sobre la bolsa. Él nunca, en toda su vida adulta, terminó una llamada diciendo que me amaba. Aquello no era normal. Sentí que algo estaba terriblemente mal. «¿Y qué hizo usted entonces?» Mi voz falló. Le pedí a mi esposo que parara el coche. Abrí la bolsa y encontré los paquetes escondidos entre la ropa de mi nieto. Paquetes de drogas. ¿Y cuál fue su reacción al descubrir esto? Mi voz falló. Mandé a mi esposo a llamar a la policía. Yo sabía que estaba denunciando a mi propio hijo, pero ellos estaban dispuestos a dejarnos ir a prisión en su lugar. ¿Qué elección tenía? El abogado de la defensa, un hombre joven de traje barato, se levantó para el contrainterrogatorio. «Señora Margarita, usted afirma que mantuvo a su hijo y a su familia durante años. ¿Está consciente de que, al hacer esto, puede haber creado una dependencia financiera que los llevó a tomar medidas desesperadas cuando usted súbitamente cortó ese apoyo?» Sentí que la sangre me subía al rostro. Yo no súbitamente corté el apoyo. Yo dije no a un pedido específico, una escuela particular cara, después de 6 años pagando prácticamente todos sus gastos. Y aun si hubiera cortado todo de golpe, ¿eso justifica convertir a sus propios padres en narcotraficantes involuntarios? El abogado retrocedió un poco ante mi indignación. «No estoy sugiriendo una justificación, señora. Solo estoy estableciendo el contexto de la situación». «El contexto», respondí, mi voz más firme ahora, «es que 2 adultos de 40 años decidieron que la solución para sus problemas financieros era sacrificar a sus padres ancianos». Después de mi declaración, fue el turno de Antonio. Él contó su versión con la misma calma digna que siempre demostró en momentos de crisis. Cuando terminó, el juez llamó a Felipe y Renata a declarar. Felipe subió primero al estrado de los testigos. No podía mirarme mientras hablaba. «Estábamos desesperados», comenzó él. «Debíamos dinero a personas peligrosas que amenazaron con lastimar a nuestro hijo. Cuando mi madre se negó a pagar la escuela particular, nos dimos cuenta de que ella finalmente había establecido un límite, que ya no podíamos contar con ella financieramente. ¿Y eso justificó poner drogas en su bolsa sin su conocimiento?», preguntó el fiscal. Felipe finalmente me miró, sus ojos llenos de lágrimas. «No, nada justifica lo que hicimos. Yo traicioné a las personas que siempre estuvieron a mi lado. Merecía ser arrestado solo por eso». La sinceridad en su voz me sorprendió. No parecía ensayado o manipulador. Renata testificó a continuación. Ella confirmó todo lo que Felipe había dicho, pero fue más allá. «Fue mi idea», admitió, dejando a la corte en silencio. Felipe dudó, pero yo insistí. Dije que sus padres ya eran ancianos, que nadie sospecharía de ellos, que era nuestra única salida. Manipulé a mi marido de la misma forma que manipulé a mis suegros por años. El juicio duró 3 días. En el último día, después de las consideraciones finales, el juez anunció su decisión. Felipe y Renata Carvalho, este tribunal los considera culpables de todas las acusaciones. Sin embargo, considerando la ausencia de antecedentes penales, la confesión espontánea y el aparente arrepentimiento, sentenció a ambos a 4 años de prisión, con posibilidad de progresión a régimen semiabierto después de cumplir 1/3 de la pena. 4 años. Mi hijo pasaría 4 años en prisión por algo que él mismo había elegido hacer. Pedro crecería durante esos años sin sus padres. Y yo, una abuela de 67 años, sería responsable de criar a un preadolescente.
Después del juicio, el abogado de Felipe nos preguntó si nos gustaría hablar con él brevemente antes de que fuera llevado de vuelta a la prisión. Miré a Antonio, que asintió levemente. En una pequeña sala al lado del tribunal, encontramos a Felipe, todavía esposado, pero sin la presencia de los guardias dentro de la sala. «Mamá», comenzó él tan pronto como entramos, su voz embargada, «sé que no merezco su perdón. Lo que hicimos no tiene excusa». «¿Por qué, Felipe?», pregunté, la pregunta que me había atormentado por meses. «¿Por qué harías algo así con nosotros después de todo lo que hicimos por ti?». Él bajó la cabeza. «Porque durante años ustedes siempre estuvieron allí para limpiar mis desastres. Siempre que me equivocaba, ustedes lo arreglaban. Creo que nunca realmente crecí. Nunca aprendí a lidiar con las consecuencias de mis propios errores». «¿Y ahora?», preguntó Antonio, su voz calmada pero firme. «¿Ahora?». Felipe respiró hondo. «Ahora quiero que cuiden a Pedro mejor de lo que yo cuidé. No quiero que crezca como yo, creyendo que el mundo le debe algo». «La custodia de él todavía será decidida por el juez», dijo Antonio. «Lo sé, y voy a recomendar que se quede con ustedes. Pedro necesita estabilidad, mejores ejemplos que Renata y yo fuimos». Aquellas palabras, viniendo de mi hijo, me tomaron completamente por sorpresa. Por primera vez desde el inicio de aquel infierno, vi un atisbo del chico que yo había criado, un atisbo de integridad y responsabilidad. «Voy a intentar ser alguien mejor cuando salga de aquí», continuó. «Alguien que ustedes y Pedro puedan respetar nuevamente». Cuando el guardia vino a buscar a Felipe, hice algo que no planeaba. Abracé a mi hijo. Fue un abrazo rápido, todavía cargado de dolor y desconfianza, pero también de una pequeña esperanza de que, quizás, algo bueno pudiera salir de todo aquel desastre. En el camino de vuelta a casa, Antonio y yo permanecimos en silencio por un largo tiempo. «¿Crees que realmente cambió?», pregunté finalmente. Antonio consideró por un momento. «No sé. La prisión cambia a las personas, pero no siempre para mejor. Creo que solo el tiempo lo dirá». «¿Y nosotros? ¿Qué pasa ahora?». Él tomó mi mano sobre el asiento del coche. «Ahora criamos a nuestro nieto. Le damos lo que necesita, no necesariamente lo que quiere. Enseñamos valores, responsabilidad, integridad, y rezamos para hacer un trabajo mejor esta vez». Cuando llegamos a casa, Pedro corrió a recibirnos, ansioso por noticias. «¿Qué pasó? ¿Cuándo vuelven papá y mamá?». Nos sentamos con él en la sala y explicamos, de la forma más gentil posible, que sus padres se quedarían lejos por algunos años, que él viviría con nosotros durante ese tiempo. «¿Ellos van a ir a la cárcel de verdad?», preguntó, su voz pequeña. «Sí, cariño. Ellos hicieron algo malo y ahora necesitan enfrentar las consecuencias». Pedro se quedó en silencio por un momento, procesando la información. «¿Puedo visitarlos?». «Eso va a depender del juez de la Sala de la Infancia y la Juventud, pero probablemente sí, con algunos límites». Él asintió, sorprendentemente compuesto para un niño de su edad. «Está bien, entiendo». Aquella noche, mientras arreglaba la cama de Pedro, él me hizo una pregunta que se quedaría conmigo por mucho tiempo. «Abuela, ¿todavía amas a papá incluso después de lo que hizo?». La pregunta de Pedro me tomó desprevenida. ¿Cómo explicarle a un niño de 10 años la complejidad del amor maternal? ¿Cómo decir que es posible amar profundamente a una persona y al mismo tiempo estar devastada con sus elecciones? «Pedro», comencé, sentándome en el borde de la cama, «el amor de madre es complicado. Yo amo a tu padre, sí. Lo amaré para siempre, porque es mi hijo. Pero eso no significa que yo acepte o apruebe lo que él hizo. Amar a alguien no es dar un pase libre para hacer cosas malas». Pedro pensó por un momento, agarrado a su oso de peluche desgastado. «¿Como cuando me amas, pero me castigas si hago algo malo?». Sonreí con la simplicidad perfecta de su analogía. «Exactamente así, cariño. Te amo demasiado para dejarte crecer creyendo que puedes hacer cualquier cosa sin consecuencias. ¿Y me vas a amar incluso si hago algo muy, muy malo un día? ¿Como hizo papá?». Sentí que mi corazón se encogía con el miedo en su voz. «Siempre, Pedro. Siempre. Nada en el mundo podría cambiar eso.
Él asintió, pareciendo satisfecho. Entonces creo que está todo bien que papá esté en la cárcel, siempre y cuando tú todavía lo ames. Las semanas siguientes se dedicaron a establecer una nueva normalidad. La asistente social visitaba regularmente para verificar cómo Pedro se estaba adaptando. El juez de la sala de la infancia determinó que por ahora Antonio y yo tendríamos la custodia provisional, con la primera visita a los padres programada para 2 meses después del inicio del cumplimiento de la pena. El día de la visita, Pedro estaba nervioso, cambiándose de ropa 3 veces antes de decidirse por una camiseta de superhéroe que Felipe le había dado en el último cumpleaños. ¿Crees que les gustará verme?, preguntó mientras yo le peinaba su cabello rebelde. Será el mejor momento de los últimos meses para ellos, respondí honestamente. El penal era un lugar frío e intimidante, incluso para una visita. Pedro apretó mi mano con fuerza mientras pasábamos por los detectores de metal y por los procedimientos de seguridad. La sala de visitas tenía mesas de concreto fijadas al suelo y sillas de plástico duro. Felipe entró primero. Llevaba el uniforme naranja de la prisión y parecía aún más delgado que en el juicio. Sus ojos se iluminaron cuando vio a Pedro, y por un momento pude ver al niño que había sido, antes de que la vida y las malas elecciones lo transformaran. Pedro. Se arrodilló y abrió los brazos. Pedro dudó solo por un segundo antes de correr hacia su padre, envolviéndolo en un abrazo apretado. Sentí lágrimas en mis ojos al ver aquel reencuentro. Por más errores que Felipe hubiera cometido, él era y siempre sería el padre de Pedro. Renata entró justo después. Estaba diferente. El cabello, antes cuidadosamente teñido y arreglado, ahora mostraba raíces grises. El rostro, sin el maquillaje que nunca la vi sin, parecía más viejo y más cansado. Pero cuando vio a Pedro, su sonrisa fue genuina. Me senté en una mesa cercana, dándoles algo de privacidad mientras Pedro contaba animadamente sobre la escuela nueva, los amigos que había hecho, el perro que Antonio estaba considerando adoptar para él. La abuela me ayuda con la tarea todos los días, oí a Pedro decir, y el abuelo me está enseñando a jugar ajedrez. Dijeron que cuando sea lo suficientemente bueno, vamos a ir a un torneo. Felipe me miró por encima de la cabeza de Pedro, sus ojos comunicando una gratitud silenciosa que las palabras no podían expresar. Después de casi 1 hora, un guardia anunció que la visita estaba terminando. Felipe abrazó a Pedro largamente. «Sé bueno con tus abuelos», dijo. «Escucha lo que dicen. Son más sabios de lo que yo jamás fui». «¿Cuándo vas a volver a casa, papá?», preguntó Pedro, la pregunta que yo sabía que él estaba conteniendo. Felipe me miró nuevamente antes de responder. «Va a tomar un tiempo, hijo, pero cuando vuelva voy a ser un mejor padre. Lo prometo». Mientras Pedro se despedía de Renata, Felipe se acercó a mí. «Mamá», dijo bajito, «sé que no merezco pedir nada, pero por favor, no dejes que me olvide. No dejes que crea que no me importa». «Nunca haría eso, Felipe. Él siempre sabrá que lo amas». Felipe asintió, tragando saliva. «Gracias, por todo, por cuidarlo, por no dejarlo ir a un albergue o familia adoptiva». «Es mi nieto», respondí simplemente. «Y tú, con todos tus errores, sigues siendo mi hijo». En el camino de vuelta a casa, Pedro estuvo inusualmente callado. «¿Estás bien, cariño?», pregunté, observándolo por el retrovisor. «Parecían diferentes», dijo finalmente. «¿Diferentes cómo?». «Más pequeños. Papá siempre parecía tan grande. Y mamá siempre estaba arreglada, con maquillaje y uñas hechas. Ahora parecen personas normales». Entendí lo que quería decir. Para un niño, los padres son casi figuras mitológicas, más grandes que la vida, infalibles. Ver a Felipe y Renata en la prisión, vulnerables y disminuidos, debió haber sido un shock para la visión que Pedro tenía de ellos. «Están aprendiendo algunas lecciones difíciles», expliqué. «A veces necesitamos perderlo todo para darnos cuenta de lo que realmente importa». «¿Cómo qué?». «Como la familia, como ser honesto, como asumir responsabilidad por nuestros errores en lugar de intentar que otras personas paguen por ellos». Pedro se quedó en silencio el resto del camino,
perdido en pensamientos que yo solo podía imaginar. Los meses se transformaron en un año. Las visitas bimensuales a la prisión se convirtieron en parte de nuestra rutina. Pedro se adaptó sorprendentemente bien a su nueva vida. Sus notas eran excelentes, tenía amigos, jugaba fútbol los sábados en un equipo local que Antonio pasó a entrenar voluntariamente. La asistente social que nos visitaba regularmente comentó cómo Pedro parecía más feliz y seguro que cuando lo conoció. «Están haciendo un trabajo increíble», dijo durante una de sus visitas. «No es común ver a niños adaptarse tan bien después de un trauma como este». «Él es fuerte», respondí. «Más fuerte de lo que yo era a su edad». Felipe y Renata, mientras tanto, parecían estar cambiando en la prisión. Felipe consiguió un trabajo en la biblioteca del penal y comenzó a estudiar para concluir la educación superior a través de un programa de educación a distancia. Renata se involucró en un programa de artesanía e incluso comenzó a dar clases de costura a otras reclusas. En las visitas siempre preguntaban sobre la escuela de Pedro, sus actividades, su desarrollo. Parecían genuinamente interesados en su vida, no solo preocupados por cuándo podrían retomarla. En una de las visitas, cerca de 1 año y medio después de la detención, Felipe me pidió que habláramos a solas por unos minutos. «Mamá, he estado pensando mucho», comenzó, su tono más serio de lo habitual. «Cuando yo salga de aquí, no quiero que tú y mi padre nos mantengan de nuevo». Levanté las cejas, sorprendida con la declaración. «Quiero hacer las cosas de la manera correcta esta vez», continuó. «Estoy estudiando, conseguí una cualificación en contabilidad. Voy a buscar un empleo, vivir dentro de nuestras posibilidades, sin coches que no podemos pagar, sin escuelas particulares caras. Es bueno oír eso, hijo. Y quiero que me prometas una cosa», dijo, inclinándose hacia adelante. «Si vuelvo a los viejos hábitos, si empiezo a pedir dinero o a intentar manipularte, di no, inmediatamente. No importa la excusa que te dé». La sinceridad en sus ojos me conmovió. Era la primera señal real de que Felipe estaba genuinamente comprometido a cambiar. «Lo prometo», respondí, «pero espero no necesitar cumplir esa promesa». Él sonrió, una sonrisa triste, pero honesta. «Yo también, mamá, yo también». Aquella noche, le conté la conversación a Antonio mientras lavábamos los platos de la cena. Pedro ya estaba en la cama, exhausto después de un día en el parque acuático. «¿Crees en él?», preguntó Antonio, secando un plato. «Quiero creer», respondí honestamente. «Pero sé que los cambios reales llevan tiempo y que las buenas intenciones en la prisión son diferentes a enfrentar tentaciones en el mundo real». Antonio asintió. «¿Sabes lo que me preocupa más? ¿Cómo será para Pedro cuando salgan? Él está tan bien adaptado aquí con nosotros. La transición va a ser difícil». Era una preocupación que yo también tenía. Pedro, ahora con casi 12 años, estaba floreciendo bajo nuestros cuidados. La idea de interrumpir esa estabilidad me angustiaba. «Vamos un día a la vez», dije, repitiendo el mantra que nos había sostenido durante aquel periodo turbulento. Un día a la vez. El cumpleaños número 12 de Pedro llegó en un sábado soleado de septiembre. Preparamos una pequeña fiesta en el patio trasero. Nada extravagante, solo algunos amigos de la escuela, un pastel casero que él mismo me ayudó a hacer y una mesa de golosinas simples. La diferencia en relación con las fiestas elaboradas que Felipe y Renata solían dar era notable. «¿Están seguros de que no necesitan ayuda con los costos de la fiesta?», había preguntado la asistente social durante su visita mensual, claramente preocupada por nuestro presupuesto limitado de jubilados. «Estamos bien», respondió Antonio con una sonrisa. «Descubrimos que los niños necesitan más atención que fiestas caras». Era verdad. Pedro, que antes tenía fiestas temáticas en salones infantiles, con regalos carísimos y decoración profesional, parecía más feliz con nuestra simple celebración casera de lo que jamás lo vi en las fiestas anteriores. Quizás porque ahora él realmente participaba en todo, desde elegir el sabor del pastel hasta ayudar a inflar los globos. «Este es el mejor cumpleaños que he tenido, abuela», me dijo mientras colgábamos juntos las banderitas. «¿Incluso sin el castillo inflable y la máquina de algodón de azúcar?», pregunté,
medio bromeando, medio en serio. Eso, se encogió de hombros. Era divertido, pero casi no veía a mis padres durante las fiestas. Estaban siempre ocupados recibiendo a los invitados o discutiendo sobre algo que no estaba como mi mamá quería. La sabiduría de aquel niño a veces me sorprendía. Con solo 12 años, Pedro ya había aprendido lecciones sobre valores y prioridades que sus padres tardaron décadas en comenzar a entender, y aún así necesitaron una prisión para eso. El gran regalo de Pedro fue una bicicleta nueva, no la última moda, sino una de buena calidad que Antonio había restaurado de una bicicleta usada que encontramos en una tienda de segunda mano. Juntos, habían lijado, pintado y reparado aquella bicicleta durante semanas, transformando el proyecto en una actividad de abuelo y nieto que creó más recuerdos que cualquier regalo comprado podría. En medio de la fiesta, mientras los niños jugaban fútbol en el patio trasero, mi celular sonó. Era el número de la prisión. Felipe había recibido permiso especial para llamar en el cumpleaños de su hijo. ¿Mamá? ¿Pedro está cerca? Sí, Felipe. ¿Quieres hablar con él? Por favor. Llamé a Pedro, que vino corriendo, el rostro rojo de la prisa y sonriendo de oreja a oreja. Es tu padre, dije, entregándole el teléfono. Pedro conversó animadamente por unos minutos, describiendo la fiesta, los amigos, la bicicleta que el abuelo le había reparado. Sí, papá, me está gustando mucho, dijo en respuesta a algo que Felipe preguntó. Abuela y abuelo dijeron que quizás podamos ir a pescar el próximo feriado a la finca del vecino de ellos. Cuando terminó la llamada, Pedro me devolvió el teléfono. Papá quiere hablar contigo de nuevo. Gracias, mamá, dijo Felipe cuando tomé el teléfono. Por darle un cumpleaños normal, feliz. Sé que no es la fiesta que Renata y yo daríamos, pero es exactamente lo que él necesita, Felipe. Cosas simples, hechas con amor. Hubo una pausa del otro lado de la línea. No sé cómo agradecerles por todo lo que están haciendo. Sigue estudiando, sigue mejorando. Es el mejor agradecimiento que puedes darnos. Mamá, hay algo más. Presenté una solicitud para régimen semiabierto. Los abogados creen que tengo buenas posibilidades, con el buen comportamiento y los cursos que he tomado aquí. Sentí un nudo en el pecho. Régimen semiabierto significaba que Felipe estaría fuera de la prisión durante el día, volviendo solo para dormir. Era el primer paso para su liberación completa, que estaba prevista para dentro de poco más de un año, con las reducciones por buen comportamiento. Eso es... Bueno, hijo, logré decir, intentando mantener la voz estable. Sé que es complicado, continuó, claramente percibiendo mi vacilación. Pedro está bien establecido con ustedes ahora. No quiero estropear eso, pero quiero empezar a formar parte de su vida de nuevo, poco a poco. ¡Claro!, respondí automáticamente, mientras mi mente giraba con las implicaciones. Vamos a hablar de eso en la próxima visita. Después de que colgué, Antonio notó mi expresión preocupada. ¿Qué pasó, Margarita? Le conté sobre la solicitud de Felipe para el régimen semiabierto. Antonio se quedó en silencio por un momento, pensativo. Era de esperarse, dijo finalmente. No podíamos mantenerlo alejado para siempre. Es el padre del niño después de todo. Lo sé, es solo que... Pedro está tan bien, tan equilibrado. Tengo miedo de que todo se desestabilice cuando Felipe empiece a volver a su vida. Antonio tomó mi mano. No podemos controlar eso, querida. Solo podemos hacerlo mejor y estar allí para Pedro, pase lo que pase. 2 semanas después, recibimos la noticia. La solicitud de Felipe había sido aprobada. A partir del mes siguiente, estaría en régimen semiabierto, trabajando durante el día en una cooperativa que empleaba a exreclusos y volviendo a la prisión solo para dormir. Nos sentamos con Pedro para explicarle lo que eso significaba. Tu padre va a poder verte más frecuentemente ahora, explicó Antonio. Podrán pasar algunas horas juntos los fines de semana, quizás incluso salir a por un helado o ir al parque. Los ojos de Pedro se iluminaron. ¿Podrá ver mis partidos de fútbol? Probablemente sí, si es durante el horario permitido. ¿Y mi mamá? Tu madre todavía está en régimen cerrado, expliqué. Seguirán visitándola cada 2 semanas, como siempre. Pedro asintió, absorbiendo la información.
¿Y dónde voy a vivir? Todavía con ustedes, ¿verdad? La preocupación en su voz era evidente. Después de casi 2 años viviendo con nosotros, nuestra casa se había convertido en su puerto seguro. Sí, cariño, aseguré. Sigues viviendo aquí por ahora. Cuando tu padre sea completamente liberado, ahí sí el juez decidirá los nuevos arreglos. Pero eso todavía va a tardar un poco. ¿Y si quiero seguir viviendo aquí incluso después? La pregunta flotó en el aire, pesada con sus implicaciones. Antonio y yo intercambiamos miradas. Eso es algo que tendremos que discutir con tu padre cuando llegue el momento, dijo Antonio cuidadosamente. Pero recuerda que tu padre te ama mucho y también quiere lo que sea mejor para ti. El primer encuentro de Pedro con Felipe fuera de la prisión ocurrió un sábado. Felipe, todavía usando un brazalete electrónico, parecía incómodo en su ropa civil, como si hubiera olvidado cómo vestirse como una persona común. Acordamos encontrarnos en un parque cerca de casa. Me quedé a cierta distancia, dándoles privacidad pero manteniéndolos bajo mi vista. Vi a Felipe abrazar a Pedro largamente. Los vi conversando mientras caminaban por el parque. Vi a Felipe aplaudir entusiasmado cuando Pedro mostró algunas maniobras con el balón de fútbol. Parecía tan normal, como si aquellos 2 años de separación nunca hubieran ocurrido. Como si Felipe no hubiera intentado convertir a sus propios padres en narcotraficantes. Cuando el tiempo permitido terminó y Felipe necesitó regresar a la cooperativa, Pedro volvió a mí con una sonrisa que no veía desde hacía mucho tiempo. Papá dijo que está logrando ahorrar dinero en su nuevo trabajo, contó animadamente. Dijo que cuando salga completamente va a alquilar un apartamento pequeño, pero con un cuarto solo para mí. Forcé una sonrisa. Eso es genial, Pedro. Me preguntó si quiero vivir con él cuando salga. Mi corazón se hundió. ¿Y qué le dijiste? Pedro me miró súbitamente serio. Dije que me gusta vivir con la abuela y el abuelo, que no quiero cambiar de escuela ni dejar a mis amigos. Sentí un alivio culpable. Por un lado, me alegraba que Pedro se sintiera tan bien con nosotros que no quisiera irse. Por otro, sabía que eso le rompería el corazón a Felipe. ¿Qué dijo él? Pareció triste, pero después dijo que entiende, que quizás pueda pasar los fines de semana con él, o vacaciones. Que lo importante es que yo esté feliz y seguro. Aquellas palabras me sorprendieron. El antiguo Felipe habría insistido, quizás incluso intentado, hacer que Pedro se sintiera culpable. Este nuevo Felipe, que aceptaba la preferencia del hijo y priorizaba su bienestar por encima de sus propios deseos, era un cambio significativo. Aquella noche recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Mamá, soy Felipe, de la cooperativa. Gracias por traer a Pedro hoy. Sé que no es fácil para ustedes verme volver a su vida, pero prometo que haré todo diferente esta vez. PD. Pedro es un chico increíble. Hicieron un trabajo mucho mejor de lo que yo jamás hice. Le mostré el mensaje a Antonio, que lo leyó en silencio. ¿Qué piensas?, pregunté. Antonio suspiró profundamente. Creo que quizás esté realmente cambiando. Los meses siguientes crearon una nueva rutina. Pedro seguía viviendo con nosotros, yendo a la escuela, participando en el equipo de fútbol. Los sábados pasaba algunas horas con Felipe, a veces en el parque, a veces en una merienda, ocasionalmente en eventos escolares donde Felipe podía asistir con autorización especial. Los domingos alternábamos entre días en casa y visitas a Renata en la prisión. Era un equilibrio delicado, pero de alguna manera estaba funcionando. Pedro parecía feliz con el arreglo, teniendo la estabilidad de nuestra casa y la reconexión gradual con su padre. Felipe, por su parte, parecía estar tomando en serio su promesa de cambio. Trabajaba consistentemente en la cooperativa, continuaba sus estudios y, lo más importante, nunca nos pidió dinero. Cierta mañana de domingo, mientras Pedro todavía dormía, Antonio y yo tomábamos café en el porche, disfrutando del frescor de la mañana. ¿Ya pensaste en lo que va a pasar cuando Felipe sea completamente liberado?, preguntó Antonio, rompiendo nuestro cómodo silencio. La pregunta flotaba sobre nosotros desde hacía meses, pero siempre evitábamos abordarla directamente. Pienso en eso todos los días, confesé.
Faltan solo 4 meses ahora. ¿Y qué crees que va a pasar? Suspiré profundamente. ¿Honestamente? No sé. Pedro dejó claro que quiere seguir viviendo con nosotros, por lo menos por ahora. Pero legalmente, Felipe es el padre. Si él quiere la custodia integral. ¿Crees que haría eso? ¿Forzar a Pedro a ir en contra de su voluntad? Negué con la cabeza lentamente. ¿El Felipe de antes? Definitivamente. ¿Ese nuevo Felipe? No estoy segura. Nuestras reflexiones fueron interrumpidas por el timbre del teléfono. Era domingo por la mañana. ¿Quién podría estar llamando tan temprano? ¿Aló? Contesté, un leve presentimiento molestándome. ¿Señora Margarita? Era una voz masculina que no reconocí inmediatamente. Aquí es Marcelo, supervisor de la cooperativa donde su hijo trabaja. Mi corazón se aceleró. ¿Pasó algo con Felipe? Él me pidió que llamara. Hubo un incidente anoche. Está en el hospital municipal. ¡Hospital!, exclamé, haciendo que Antonio se girara bruscamente hacia mí. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Fue atacado cuando volvía al alojamiento de la prisión. Aparentemente, algunos antiguos asociados no estaban contentos con su negativa a volver a trabajar con ellos después de la liberación. Dios mío, susurré. ¿Es grave? Algunas costillas rotas, corte profundo en el brazo, conmoción cerebral. Pero va a sobrevivir. Está pidiendo verla a usted y a Pedro. La administración penitenciaria autorizó la visita al hospital. Colgué el teléfono y rápidamente le expliqué la situación a Antonio. Decidimos no contar todos los detalles a Pedro, solo que su padre se había lastimado y estaba en el hospital. El hospital público estaba lleno aquel domingo. Seguimos por el pasillo abarrotado hasta llegar al lecho de Felipe. La visión de él me choqueó. El rostro hinchado y morado, uno de los ojos completamente cerrado, el brazo vendado y suspendido. «Mamá», murmuró cuando me vio, su voz ronca. «¿Viniste?» «Claro que vine, hijo». Pedro corrió al borde de la cama, sus ojos desorbitados de preocupación. «Papá, ¿qué pasó? ¿Te caíste?» Felipe intentó sonreír, pero la contusión en el rostro transformó la expresión en una mueca. «Algo así, campeón. Pero no te preocupes, tu padre es fuerte. Me voy a poner bien pronto». Después de que Pedro fue llevado por Antonio a comprar algo en la cafetería, Felipe sostuvo mi mano. «Fue la gente de mi pasado», dijo bajito. «Aquellos a quienes les debía dinero. Los mismos que nos pusieron en aquella situación con la bolsa. ¿Vinieron a por ti después de todo este tiempo?» Felipe asintió levemente. «Me estuvieron presionando durante semanas. Querían que volviera a trabajar para ellos cuando saliera. Distribución lo llaman. Narcotráfico es el nombre real. Y te negaste». «Me negué», confirmó, un leve orgullo en su voz a pesar del dolor. «Dije que estaba fuera de esa vida, que tenía un hijo que criar, un futuro limpio que construir». Miré a mi hijo, acostado en aquella cama de hospital, lastimado por haber tomado la elección correcta por primera vez en tanto tiempo. Sentí un orgullo que no sentía hacía años. «Dijeron que van a volver», continuó Felipe, su voz ahora un susurro tenso. «Que van a ir a por mí, y si es necesario, a por Pedro». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. «¿A por Pedro?» «Mamá». Felipe apretó mi mano, sus ojos intensos a pesar de las heridas. «Yo no puedo quedarme aquí. No puedo ponerlos a ustedes o a Pedro en riesgo. Cuando me liberen, necesito irme, lejos, donde no puedan encontrarme». «Pero, ¿y Pedro? ¿Tus planes de alquilar un apartamento, de tener un cuarto para él?» «Es por eso que estoy hablando contigo ahora», respondió, su voz embargada. «Pedro es feliz y seguro con ustedes. Tiene escuela, amigos, estabilidad. Arrancarlo de todo eso para una vida huyendo de narcotraficantes». Negó con la cabeza. «¿Qué tipo de padre sería yo?» «¿Qué estás diciendo, Felipe?» «Estoy diciendo que, cuando salga, me voy a ir. Solo. Me voy a otro estado, a empezar de nuevo donde nadie me conozca. Y quiero que tú y mi padre sigan con la custodia de Pedro». La declaración me tomó completamente desprevenida. Era lo opuesto a lo que temía. En lugar de luchar por la custodia, Felipe estaba renunciando voluntariamente a su hijo para mantenerlo seguro.
¿Estás seguro de eso? Es tu hijo. Y porque es mi hijo, necesito hacer lo que es mejor para él, no lo que es más fácil para mí. Tragó saliva, visiblemente emocionado. Fue lo que hiciste en aquella carretera, mamá, cuando descubriste las drogas en la bolsa. Hiciste lo que era necesario, no lo que era fácil. Ahora es mi turno de hacer lo mismo. Cuando Antonio y Pedro regresaron, conversamos sobre cosas triviales: el equipo de fútbol, la escuela, el nuevo videojuego que Pedro había pedido para Navidad. Pero mi mente estaba girando con la conversación anterior. 2 días después, Felipe fue dado de alta y regresó al régimen semiabierto, ahora con protección adicional. En las semanas siguientes, comenzó a preparar a Pedro para la idea de que necesitaría mudarse cuando fuera liberado. Por causa del trabajo, hijo. Conseguí una oportunidad en Ciudad de México. Es una nueva oportunidad, una nueva vida. ¿Pero y yo?, preguntó Pedro, la voz pequeña. ¿No puedo ir contigo? Vi el corazón de Felipe romperse con aquella pregunta, pero él se mantuvo firme. No ahora, campeón. Tienes escuela, amigos, toda tu vida establecida aquí. No sería justo arrancarte de todo eso, pero voy a visitarte siempre que pueda. Y cuando yo esté bien establecido, quién sabe. Ambos sabían que era una promesa vacía, pero era más fácil que la verdad brutal, que Felipe se estaba yendo para proteger a su hijo de hombres peligrosos que podrían usarlo para atacarlo. El día de la liberación de Felipe llegó en un martes lluvioso de marzo. Antonio y yo lo buscamos en la puerta de la prisión mientras Pedro estaba en la escuela. Una decisión tomada para facilitar la difícil despedida. «Entonces ese es esto», dijo Felipe, parado en la acera con una mochila simple conteniendo todas sus pertenencias. Empezar de cero a los 44 años. «Te va a ir bien», dijo Antonio, dando palmaditas en su hombro. «Eres joven todavía, tienes salud, estás estudiando. Mucha gente empieza de nuevo con menos que eso». Felipe asintió. «Lo sé, solo quisiera haberme dado cuenta de esto antes de perder tantos años, antes de casi sacrificarlos a ustedes dos por mi irresponsabilidad». Llevamos a Felipe a nuestra casa para una última comida en familia antes de su partida. El billete de autobús para Guadalajara estaba comprado para aquella noche. Un amigo de la cooperativa había arreglado un trabajo y un lugar para él quedarse allí. Pedro llegó de la escuela y pasó las últimas horas preciosas con su padre. Jugaron videojuegos, conversaron sobre fútbol, hicieron planes imposibles sobre lo que harían cuando se vieran de nuevo. Era doloroso verlo, sabiendo que podrían pasar meses, quizás años, antes de que fuera seguro para Felipe regresar. Cuando llegó la hora de partir, Felipe abrazó a Pedro largamente. «Sé un buen chico con tus abuelos», dijo, la voz embargada. «Estudia, sé honesto, trabaja duro, sé mejor que tu padre». «Lo seré, papá, lo prometo». Pedro lloraba abiertamente ahora. «Pero vuelve pronto, ¿sí? Tan pronto como pueda, campeón, tan pronto como pueda». Felipe se giró hacia mí, sus ojos rojos. «Mamá, yo...» No dejé que terminara. Abracé a mi hijo con toda la fuerza que tenía. «Lo sé, Felipe, lo sé». Después de que el taxi llevó a Felipe a la terminal de autobuses, me senté con Pedro en el porche mientras él procesaba la partida de su padre. Antonio había ido a buscar un helado, nuestra tradición para momentos difíciles. «Abuela», dijo Pedro finalmente, «papá no va a volver tan pronto, ¿verdad?» Miré a mi nieto, ahora con casi 13 años, más perceptivo de lo que le dábamos crédito. «Quizás no, cariño. Él necesita un nuevo comienzo, lejos de las malas influencias del pasado». Pedro asintió lentamente. «Es por culpa de aquellos hombres que lo lastimaron, ¿verdad? Los oí a ustedes conversando en el hospital cuando creían que yo estaba durmiendo». Respiré hondo, sorprendida. «Sí, Pedro, tu padre se está yendo para mantenerte seguro». En lugar de enojarse con la verdad, Pedro pareció aceptarla con una madurez sorprendente. «Entonces nos está protegiendo, como un héroe». «Sí», respondí, sintiendo lágrimas en mis ojos. «Exactamente como un héroe». 3 meses después, Renata también fue liberada para régimen semiabierto.
A diferencia de Felipe, ella no tenía pasado previamente involucrado con el narcotráfico y pudo permanecer en la ciudad. Comenzó a trabajar en una fábrica textil y a alquilar un pequeño cuarto. Pedro la visitaba regularmente, y ella, a diferencia de todo lo que yo podría haber esperado, siempre respetó nuestro papel como guardianes principales de él. «Sé que Pedro está mejor con ustedes», me dijo cierta vez, mientras esperábamos a que Pedro terminara un partido de fútbol. «Ustedes le dieron la estabilidad que Felipe y yo nunca conseguimos ofrecer». Pasó un año. Felipe llamaba regularmente a Pedro, enviaba regalos ocasionales en fechas especiales, pero nunca regresó a visitar. A través de videoconferencias, vimos que parecía estar prosperando. Había ganado peso, su rostro tenía color de nuevo, sus ojos brillaban con una serenidad que nunca había tenido antes. En una de esas llamadas, él pidió hablar conmigo a solas. «¿Cómo estás, hijo?», pregunté cuando Pedro dejó la sala. «Bien, mamá, realmente bien. Trabajo fijo, apartamento pequeño pero decente. Incluso estoy saliendo con alguien». «Qué bueno, hijo. ¿Y es seguro ahora?». Él suspiró. «Todavía no. La semana pasada me enteré de que todavía preguntan por mí por ahí. Es mejor seguir lejos por ahora». Asentí, entendiendo el dolor detrás de aquella decisión continua. «Mamá», continuó, «quería darte las gracias». «¿Por qué?». «Por decir no aquel día, por parar el coche, por llamar a la policía». Sonrió tristemente. «Parece una locura agradecer por eso, pero si ustedes hubieran seguido conduciendo, si hubieran sido atrapados con aquellas drogas, no solo ustedes estarían presos, sino que yo nunca habría cambiado. Habría seguido en esa vida, tomando decisiones terribles, hasta acabar muerto o preso por algo mucho peor». Sentí las lágrimas correr por mi rostro. Yo solo hice lo que cualquier madre haría para proteger a su familia. «No, mamá. Hiciste lo que una madre sabia haría. Una madre que sabe que amar no es dar todo, no es siempre decir sí. A veces, el amor más profundo es decir no, es establecer límites, es dejar que la persona enfrente las consecuencias de sus propios errores». Aquellas palabras se quedaron conmigo en los años siguientes. Mientras Pedro crecía, mientras Antonio y yo envejecíamos, mientras nuestra familia, rota y remendada, encontraba su nuevo normal. Pedro tiene 17 años ahora. El próximo año irá a la universidad, la primera persona de la familia en hacerlo. Felipe todavía está en Ciudad de México, construyó una nueva vida, y aunque la distancia continúa, el vínculo con su hijo nunca se rompió completamente. Renata, sorprendentemente, se convirtió en una presencia constante y positiva, habiendo aprendido a respetar límites que antes parecía incapaz de reconocer. En cuanto a mí, a mis 72 años, miro hacia atrás a aquella tarde en la carretera, el momento en que grité a Antonio que girara el coche, y sé que fue la decisión más difícil y más importante de mi vida. Fue el momento en que me di cuenta de que amar no significa permitir todo, que establecer límites no es crueldad, y que a veces decir no es el mayor regalo que podemos darle a alguien. Cuando abrí aquella bolsa y vi lo que mi hijo había escondido allí, mi mundo se desmoronó. Pero de las ruinas de aquel día construimos algo nuevo, una familia imperfecta, con cicatrices, pero más fuerte y más honesta de lo que jamás fuimos antes. Como dijo Pedro recientemente, en un trabajo escolar sobre su familia, a veces necesitamos perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Mi padre aprendió eso de la manera más difícil, pero gracias a la valentía de mi abuela, todos nosotros aprendimos también. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla porque en él hay una historia de traición y revuelta como nunca has visto antes.